Adelante, ¿eh? Buenas tardes, doctor. Sí, ya vamos. Bueno, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre el desprendimiento de retina. Bueno, primero para empezar con la definición. Bueno, el desprendimiento de la retina es la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario retiniano, lo cual va a producir una acumulación de líquido subretiniano en el espacio virtual entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario retiniano. Bueno, el desprendimiento de retina regmatógeno, se va a producir de forma secundaria a un defecto de grosor completo en la retina sensorial, lo cual va a permitir que el líquido subretiniano derivado del vitrio degenerado alcance hacia el espacio subretiniano. Bueno, el siguiente tipo es el traccional, en el que la retina sensorial se va a desprender del epitelio pigmentario retiniano por contracciones de las membranas vitreo-retinianas en ausencia de una rotura retiniana. El siguiente tipo es el exudativo, que bueno, no va a estar causado por alguna rotura ni por tracción. Aquí el líquido subretiniano va a derivar del líquido de los vasos de la retina neurosensorial o también de la coroides. El siguiente tipo es el combinado traccional regmatógeno, que bueno, va a ser resultado de la combinación pues de una rotura y de una tracción. La rotura retiniana va a estar causada por la tracción de una zona adyacente de proliferación fibrovascular, y aquí se va a observar con mayor frecuencia en una retinopatía diabética proliferativa avanzada. ¿Me puedes dar, por favor? Bueno, también van a existir adherencias vítreas. Hay normales y anormales. Las normales va a ser cuando el vítreo cortical periférico esté unido a la membrana limitante interna de la retina sensorial. Bueno, van a haber adherencias más fuertes que otras según según las localizaciones. La primera es la base del vítreo. Es donde aquí pueden llegar a ser más fuertes. También alrededor de la cabeza del nervio óptico. Aquí es donde son aún más fuertes. Alrededor de la fobia es donde son débiles, salvo en los ojos con tracción vitreomacular y la formación de un agujero macular. Y a lo largo de los vasos periféricos, donde suelen ser débiles. Bueno, las adherencias anormales, bueno, esas se van a encontrar en el borde posterior de islas de degeneración reticular, también conglomerados de pigmento retiniano, condensaciones paravasculares periféricas y alteraciones de la base del vítreo, como las extensiones pseudolinguales e islas posteriores. Y bueno, esta imagen es un ejemplo sobre una degeneración reticular. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, ahora continuando con la tracción vitreoretiniana, bueno, esta es como definición. Primero tenemos que es una fuerza ejercida sobre la retina por estructuras que se van a originar en el humor vítreo y esta va a ser dinámica o estática.
En la dinámica vamos a tener que esta va a ser causada por movimientos rápidos de los ojos y este va a ejercer una fuerza centrípeta, perdón, hacia la cavidad vítrea y esta va a desempeñar una función importante en lo que es la patogenia de los desgarros retinianos y en el desprendimiento, perdón, sí, en el desprendimiento retiniano reumatógeno. Y la tracción estática, bueno, esta va a ser independiente de los movimientos oculares y aquí la función va a ser esencial en la patogenia del desprendimiento retiniano traccional y en la vitreoretinopatía proliferativa. Después tenemos el desprendimiento del vitrio posterior. Bueno, como definición, tenemos que esta es una separación del vitrio cortical de la membrana limitante interna de la retina neurosensorial posterior a la base del vitrio. Y bueno, el desprendimiento del vitrio posterior, se va a clasificar según pues las siguientes características. Según según el inicio y el grado. En inicio tenemos que el desprendimiento agudo va a ser el más habitual, bueno, sí va a ser más habitual. Y este se va a desarrollar súbitamente y aquí suele ser completo poco después del inicio. Y bueno, en el desprendimiento crónico se va a producir gradualmente y este puede tardar de semanas a meses para poder completarse. Y según el grado, bueno, se va a dividir en dos. En el completo, que se va a desprender de toda la corteza vítrea en el borde posterior. Y el incompleto, que bueno, va a haber adherencias vitreoretinianas residuales que van a permanecer por detrás de la base del vitrio. Y también, bueno, es importante mencionar que el desprendimiento retiniano reumatógeno, suele asociarse con un desprendimiento del vitrio agudo y el desprendimiento retiniano, traccional, se va a asociar a un desprendimiento crónico incompleto. Y el desprendimiento retiniano exudativo no suele estar relacionado con con la presencia de algún desprendimiento vítreo posterior. ¿Le das, por favor? Bueno, tenemos las roturas retinianas. Bueno, suele ser es un defecto de grosor completo en la retina sensorial y se va a clasificar según su patogenia, morfología y la localización. Bueno, en la patogenia tenemos que los desgarros van a estar producidos por alguna tracción vitreoretiniana dinámica y estos van a tener una predilección por el fondo de ojo superior. Y bueno, los agujeros están producidos por atrofia crónica de la retina sensorial y a esos pueden ser redondos u ovalados y estos van a tener una predilección por el fondo del ojo temporal. Según la morfología, bueno, pueden ser por desgarros en U, que bueno, es colgajo, perdón, este es en forma de herradura, colgajo o punta de flecha. El desgarro es propiamente dicho, bueno, consta de dos extensiones, una anterior, que son los cuernos, y la que se encuentra en el ápex. En el ápex. Los desgarros en U incompletos, bueno, estos pueden ser lineales o también pueden tener forma de L o una forma de J. Y en los desgarros en forma de opérculo, el colgajo va a estar completamente separado por la retina, perdón, separado de la retina por por el gel vitreo desprendido. Y bueno, lo otro son las diálisis, que estos van a ser desgarros circunferenciales a lo largo de la hora serrata, que va a tener, bueno, va a hacer que el gel vitrio esté unido a sus bordes posteriores. Y los desgarros gigantes, estos van a afectar a más del 90% perdón, más a 90 grados o más de la circunferencia del globo ocular. Y se va a localizar sobre todo en la retina
postoral o inmediata. Le puedes dar al siguiente, por favor. Y bueno, según su localización, que bueno, tenemos que las roturas orales, que estas se van a localizar en la base del vitro, las roturas postorales, que se van a localizar entre el borde posterior de la base del vitro y del ecuador. Las roturas ecuatoriales, que bueno, estas van a estar cerca o en el ecuador. Las roturas ecuatoriales, que van a estar por detrás, y las roturas maculares, que, bueno, estas, como su nombre lo dice, están en la mácula. Y bueno, este es un ejemplo. En la imagen, en la primera imagen, tenemos que, bueno, son los desgarros retinianos. La letra A es la que es en forma de U, la B que son lineales. La C son los que tienen forma de L, y el D pues es el opérculo, y la diálisis o el desgarro. En la imagen, en la siguiente imagen, en la A, bueno, esta corresponde a un desgarro retiniano gigante, el cual va a afectar a la retina postoral inmediata. Y la imagen B, que es como color azulita, bueno, aquí la corteza vítrea va a estar unida al borde anterior del desgarro. ¿Le puedes dar al siguiente, Entonces, por favor? Ah, perdón. sí, no, en todos estos estamos hablando del desprendimiento de retina regmatógeno, para que no así nos vayamos a perder. Entonces, nada más así como, así en términos generales, desprendimientos de retina, sí, de 3 tipos, ¿sale? Bueno, y el cuarto que es el combinado, ¿no? Pero el primero es, así el que estamos viendo ahorita, que es el regmatógeno. Regma quiere decir agujero, ¿sí? Entonces, estos básicamente se van a producir porque tenemos una lesión a nivel de la retina en donde va a entrar líquido al espacio por debajo de la retina o el espacio subretiniano. A través, ahora, ¿por qué se producen estas roturas? Pues por lo que mencionaban. De repente hay pacientes que por mecanismos de tracción se empiezan a formar este tipo de lesiones, que pueden ser redondas y formar los opérculos, que pueden ser las diálisis y formar las lesiones lineales, que pueden ser los desgarros en herradura, que pues no es otra cosa más que pues pues sí, una rasgadura a nivel de la retina que va a ocasionar que entre líquido y nos despegue la retina. Entonces, ese es dentro de los desprendimientos de retina el más frecuente, ¿no? Es el desprendimiento que se va a asociar cuando un paciente tiene un trauma, cuando un paciente tiene un golpe, cuando un paciente, pues básicamente a veces de forma súbita desarrolla este tipo de lesiones y de un día para otro, un momento para otro, pues tiene una pérdida visual. Entonces es el desprendimiento de retina que se presenta en pacientes jóvenes, en edades productivas, los que hacen esfuerzos físicos, los pacientes que practican deportes de contacto y pues pueden tener alguna lesión de este tipo asociada a estas actividades. Entonces, este tipo de pacientes pues prácticamente van a tener eso, ¿no? Un desprendimiento de retina súbito. Y dependiendo de la localización, pues bueno, va a ser la afección visual que tengamos, ¿no? Pero sí es dentro de los más comunes. Si en algún momento les preguntan, ¿cuál es el desprendimiento de retina que se asocia, por ejemplo, a un trauma? Normalmente de forma aguda es este, ¿sí? Ya en pacientes de forma crónica, pues bueno, o sea, están los otros tipos, ¿no? Como son el traccional y el exudativo, pues ese es más por otros mecanismos que a ver si tocamos más adelante. Pero este es así dentro de los diferentes tipos, el más frecuente. ¿Sí? Continuamos. Bueno, vamos a continuar con la exploración clínica. Bueno, vamos a tener que bueno, primer, como primera parte, bueno, tenemos la oftalmoscopía indirecta con casco frontal. En esta, bueno, la oftalmoscopía indirecta va a proporcionar una visión sobre, bueno, del fondo de ojo. La luz que sea emitida desde el instrumento se va a transmitir hasta el fondo a través de un lente de condensación. Y bueno, a medida de que este vaya descendiendo, la potencia de la lente de condensación va a aumentar.
la distancia de trabajo y la amplificación. Y bueno, aquí va a reducir el campo de visión. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Bueno, van a existir diferentes tipos de lentes. El primero es el 20D. Bueno, esta es la más utilizada para la exploración general del fondo de ojo. La 25D, el 30D, que va a tener una distancia de trabajo más corta y esta va a ser útil cuando se examina a pacientes con pupilas pequeñas. Y la 40D, que esta se va a usar principalmente para examinar a los niños pequeños. Y la panretiniana 2.2. Dale, por favor. Bueno, para la técnica de la oftalmoscopía indirecta, tenemos que primero se van a dilatar ambas pupilas con tropicamida al 1% y en caso de que sea necesario con fenilefrina al 2.5%. De modo que así, bueno, no se contraigan cuando se exponga a la luz brillante. El paciente tiene que colocarse en decúbito supino con la cabeza apoyada sobre una almohada en alguna cama o algún sillón reclinable para que no bueno, y es importante que no se sienta erguido, como sería en una silla. Bueno, la sala también debe de oscurecerse. Los oculares se sitúan a la distancia interpupilar y el haz se va a alinear de modo que quede en el centro del cuadro del visor. También se le va a pedir al paciente que mantenga los ojos abiertos en todo momento. Los lentes se van a sujetar con una mano con la superficie plana de cara al paciente y durante toda la exploración se va a mantener paralela al plano del iris del paciente. Y en caso de que se necesite, bueno, se va a separar con suavidad los párpados del paciente con los dedos. Y para intentar que el paciente se adapte a la luz, hay que pedirle que mire hacia arriba, examinando el fondo periférico, como primer lugar. Y bueno, el paciente debe de mover los ojos y la cabeza hacia las posiciones de exploración óptimas. Por ejemplo, sea durante la exploración periférica, se le va a pedir al paciente que dirija la mirada alejándose del examinador. Gracias. Bueno, el segundo instrumento es la indentación escleral. Bueno, la indentación solamente debe intentarse una vez que se haya adquirido experiencia con la oftalmoscopia indirecta. La finalidad de es que su función principal va a ser mejorar la visualización de la retina periférica y también permite una evaluación cinética de la retina. Bueno, la técnica va a ser para visualizar la hora cerrata a las 12 en punto y esto se debe pedir al paciente que mire hacia abajo colocando el indentador escleral en la parte externa del párpado. No, regresa. Gracias. Bueno, los ojos del examinador se deben de alinear con las lentes de condensación y con el indentador y se va a presionar de manera, bueno, el indentador debe mantenerse tangencial al globo ocular en todo momento, ya que la indentación puede ser dolorosa. Y bueno, aquí se presiona suavemente para crear un montículo y bueno, a continuación se debe de mover el indentador hasta la zona adyacente del fondo. ¿Y le puedes dar, por favor? Bueno, y esta es pues un ejemplo, una imagen sobre la técnica de la indentación escleral. En la primera opción, bueno, en la primera foto, en la letra A, es la inserción del indentador y en la B es la indentación. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, sigue la exploración de Goldman de 3 espejos. Bueno, el lente de
Bueno, el lente de Goldman de 3 espejos va a constar de 4 elementos. La lente central y 3 espejos dispuestos en ángulos diferentes. Aquí se va a necesitar una sustancia de acoplamiento viscosa con el mismo índice de refracción que la córnea para que ésta actúe como un puente entre la córnea y el gonio lente. Es importante conocer los elementos de la lente. Para empezar, tenemos la parte central, la cual va a proporcionar una visión vertical de 30 grados del polo posterior. El espejo ecuatorial, que va a ser el más grande, este va a permitir visualizar desde los 30 grados hasta el ecuador. Y el espejo periférico, que este va a permitir la visualización entre el ecuador y la hora cerrada. Y por último, el espejo gonioscopía, que, bueno, este va a ser el más pequeño y este se puede usar para visualizar los extremos de la periferia retiniana y de la pars plana. Para la colocación de este espejo, bueno, el espejo debe de colocarse en la zona opuesta a la zona del fondo que se va a examinar. Cuando se visualiza el meridiano vertical, la imagen, perdón, cuando se visualiza el meridiano vertical es que la imagen, o bueno, la imagen se verá al revés. O sea, lo de abajo lo veremos hacia arriba y lo de arriba hacia abajo. Y cuando el meridiano se visualice, bueno, cuando el meridiano se visualice horizontal, la imagen es que va a estar invertida lateralmente. ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, en la técnica, primero tenemos que tener las pupilas dilatadas, o bueno, están dilatadas. Se instalan gotas anestésicas. El líquido de acoplamiento se va a insertar en la copa de lente de contacto y se le va a pedir al paciente que mire hacia arriba. El reborde inferior de la lente se debe insertar en en el fondo del saco inferior y se va a presionar rápidamente contra la córnea de modo que el líquido quede retenido. Y bueno, la columna de iluminación debe estar siempre inclinada, salvo cuando se vaya a visualizar la posición de las dos en punto en el fondo. Bueno, cuando se visualizan los meridianos horizontales, es decir, en las posiciones de las 3 y las 9 en punto, en el fondo, la columna debe permanecer central. Cuando se visualizan los meridianos verticales, es decir, en las posiciones de las 6 y las 12 en punto, la columna se puede colocar a la derecha o a la izquierda del centro. Cuando se visualizan los meridianos oblicuos, por ejemplo, en las posiciones en la 1:30 y la 7:30, la columna se mantiene a la derecha del centro y viceversa cuando se visualizan las posiciones de las 10:30 y las 4:30. Cuando se visualizan las posiciones diferentes de la periferia de la retina, el eje del haz se va a rotar de modo que quede siempre en ángulo recto. Para visualizar la totalidad del fondo, la lente se rota a 360 grados utilizando el espejo del ecuador. Y para obtener una visión más periférica de la retina, la lente se va a inclinar hacia el lado contrario, pidiéndole al paciente que mueva los ojos hacia el mismo lado. Por ejemplo, para obtener una visión periférica de las 12 en punto, se debe, bueno, inclinar el lente hacia abajo y pedir al paciente que mire hacia arriba. Y bueno, la cavidad vítrea se va a examinar con la lente central utilizando unas de hendidura horizontal y vertical. Y por último se explora el polo posterior. Gracias. El trazado del fondo. Bueno, como técnica tenemos que la imagen que se visualiza en la oftalmoscopia indirecta va a ser invertida verticalmente y volteada lateralmente. Este fenómeno puede compensarse cuando se visualiza el fondo si se coloca la parte superior de la gráfica hacia los pies del paciente. De este modo, la posición invertida de la gráfica con respecto a los ojos del paciente va a corresponder a la imagen. Y por ejemplo, en un desgarro en U, a las 12 en punto,
en el ojo derecho del paciente va a corresponder con la posición del de las 11 en punto en la gráfica. Y lo mismo aplica en la zona de degeneración reticular entre la 1 y las 2 en punto. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, en los códigos de colores tenemos que los límites del desprendimiento retiniano se va a dibujar empezando en el nervio óptico y extendiéndose hasta la periferia. El trayecto de las venas retinianas se indica sí, el trayecto de las venas retinianas se indica en azul. Las arteriolas retinianas no suelen dibujarse a menos de que sirvan como una guía específica. Y bueno, las roturas retinianas se van a dibujar en rojo con perfiles en azul y la parte plana del desgarro retiniano también se pinta de azul. Bueno, la retina delgada va a estar indicada por un sombreado rojo perfilado en azul. La degeneración reticular se va a representar con un color azul y el pigmento retiniano de color negro. Los exudados retinianos van a pintarse de color amarillo y las opacidades vítreas verdes, como lo muestra la imagen. Bueno, en la detección de la rotura primaria, tenemos que, bueno, la rotura primaria es la única responsable del desprendimiento retiniano. Una rotura secundaria no suele ser responsable porque estaba presente antes del desarrollo del desprendimiento o después del desprendimiento de la retina. Bueno, para ello son útiles las siguientes consideraciones. La distribución de roturas en los ojos con un desprendimiento retiniano que es aproximadamente la siguiente. El 60% en el cuadrante temporal superior, el 15% en el cuadrante nasal superior, el 15% en el cuadrante temporal inferior, el 10% en el cuadrante temporal inferior. Por tanto, el cuadrante temporal superior es el lugar más frecuente de formación de roturas retinianas. Y bueno, por ende debe de examinarse con gran detalle si no se detecta inicialmente una rotura. La configuración del líquido subretiniano va a ser importante porque ésta se extiende de forma gravitatoria y su forma está determinada por los límites anatómicos. Y bueno, y por la localización de la rotura retiniana primaria. Y si la rotura primaria se localiza en la parte superior, el líquido subretiniano se va a extender primero inferiormente y luego hacia arriba, en el lado contrario del fondo de ojo. Por tanto, la localización probable de la rotura retiniana primaria puede predecirse estudiando la forma del desprendimiento retiniano. ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, este es un ejemplo sobre lo que les explicaba. En la imagen, en el dibujo A, tenemos un desprendimiento retiniano inferior, el cual es poco profundo, en el que en el líquido subretiniano es ligeramente más alto en el lado temporal. La imagen B, bueno, es una rotura primaria localizada en la posición de las 6 horas, que esta causó un desprendimiento retiniano inferior con niveles de líquido distribuidos homogéneamente. La C es un desprendimiento retiniano inferior bulloso y la rotura primaria suele estar por encima del meridiano horizontal. La imagen D es si la rotura primaria está localizada en el cuadrante nasal superior, el líquido subretiniano va a rodear la pupila óptica y luego va a subir por el lado temporal hasta quedar a nivel de la rotura primaria. En la imagen E, bueno, el desprendimiento retiniano subtotal, que esto es por una cuña superior de retina que está adherida. Y aquí señala una rotura primaria que localizada en la periferia más cerca de su borde más alto. Y en la F, bueno, es cuando el líquido subretiniano atraviesa la línea media vertical por encima y la rotura primaria va a estar cerca de las 12 y el extremo inferior del desprendimiento retiniano va a corresponder
al lado de la rotura. Y bueno, los puntos anteriores van a ser importantes porque van a facilitar la prevención del tratamiento de una rotura secundaria. Y bueno, ¿le puedes dar, por favor? Y bueno, por tanto, es esencial asegurar que la forma del desprendimiento retiniano corresponda a la localización de la supuesta rotura primaria. Y bueno, en la ecografía tenemos que la ecografía bidimensional va a ser sumamente útil para el diagnóstico del desprendimiento retiniano. Y también con hemorragias vítreas particularmente intensas, los cuales van a impedir visualizar el fondo. En la imagen C, bueno, tenemos una ecografía que muestra una hemorragia vítrea y una retina plana. Y en la imagen D es de es igual una ecografía que aquí va a mostrar una hemorragia vítrea y un desprendimiento de la retina en forma de embudo. Bueno, en los fundamentos como definiciones tenemos que la ecografía utiliza un sonido que escapa del intervalo de la audición humana, ya que utiliza ondas de sonido de frecuencia alta para poder generar ecos. Y bueno, tenemos el transductor, que este consta de un cristal piezoeléctrico que cuando este se estimula una corriente eléctrica, vibra a una frecuencia que va a emitir ondas ultrasónicas. Si el cristal es golpeado por ondas ultrasónicas, va a generar una corriente eléctrica. Y bueno, las ondas ultrasónicas van a ser reflejadas por los tejidos de vuelta hacia la sonda y estos van a ser absorbidos por el cristal, que va a producir una corriente eléctrica proporcional que se envía al receptor. Y bueno, a continuación se procesa la señal y se va a representar como un eco en la pantalla. Y bueno, las ondas, estas pueden ser vectoriales o lineales. La sonda vectorial, bueno, esta es la fuente de ultrasonidos principal que oscila hacia adelante y hacia atrás para poder generar un barrido de ultrasonidos. Y la sonda lineal, que esta se va a alinear a varias fuentes de ultrasonidos en una cuadrícula para cubrir una zona específica. La magnitud de sonido reflejado se va a representar como un punto de luz. Cuanto mayor sea la cantidad del sonido reflejado, más brillante va a ser el punto. Y la ecografía bidimensional va a proporcionar información topográfica relativa al tamaño, la forma y la calidad de la lesión. Y también, bueno, se puede disponer de imágenes tridimensionales. Bueno, ¿le puedes dar, por favor? Bueno, esta muestra la técnica de barrido ecográfico. En la imagen A tenemos un barrido vertical y en la imagen B el barrido es horizontal. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el desprendimiento de retina regmatógeno. Sobre la patogenia. Bueno, las roturas retinianas responsables del desprendimiento retiniano van a estar causadas por una interconexión entre la tracción vitreoretiniana dinámica y una debilidad subyacente en la retina periférica, la cual va a ser conocida como una degeneración predisponente. Y aunque con una rotura retiniana no se produzca ningún desprendimiento retiniano, si el vitrio no está por lo menos parcialmente pues licuado o como les decía sobre el líquido subretiniano, y si no existe alguna tracción, la tracción necesaria. Bueno, el desprendimiento retiniano regmatógeno va a afectar de 1 a cada 10.000 habitantes en cada año. Y bueno, aquí los dos ojos van a resultar afectados en alrededor del 10% de los pacientes. Este se va a caracterizar por la presencia de una rotura retiniana que se mantiene abierta por la tracción vitreoretiniana, lo cual va a permitir la acumulación del humor vítreo licuado bajo la
retina neurosensorial, que lo separa del epitelio pigmentario retiniano. Y bueno, estas, como lo he mencionado, estas van a estar causadas por una interconexión entre la tracción vitreoretiniana dinámica y una debilidad subyacente. ¿Le puede dar, por favor? Bueno, la tracción vitreoretiniana dinámica, bueno, en su patogenia tenemos que la cineresis va a definir la licuefacción del gel vítreo. En algunos ojos con cineresis se desarrolla un agujero en la membrana hialoidea posterior. Y el líquido desde el centro de la cavidad vítrea, el cual va a pasar a través de este defecto hacia el recién formado espacio hialoideo, perdón. Este proceso va a desprender por la fuerza de la superficie vítrea posterior y la membrana hialoidea posterior de la membrana limitante interna de la retina sensorial hasta el borde posterior de la base del vitrio. El gel vítreo sólido restante se va a colapsar a nivel inferior y el espacio retrohialoideo va a estar totalmente ocupado por el líquido sinquítico. Y bueno, este proceso se le va a denominar como desprendimiento del vitrio posterior